Hola, buenos días. Bien, vamos a iniciar el workshop de hoy, la sesión que hemos preparado para, sobre todo, el objetivo principal de esta sesión. Algunas alumnas de trabajo social me preguntaban, ¿pero esto entra para examen? Y les decía, no, tranquilas, no entra para examen. Aquí hemos venido a aprender y, sobre todo, a sensibilizarnos, ¿vale? Al final, sabéis, lo hemos hablado muchas veces en clase, que las cosas que no se ven, sobre las cosas que no se ven no se puede tener una mirada sensible. Entonces, hay que visibilizar todas aquellas cuestiones que a nivel social, que a nivel, bueno, pues a nivel de praxis profesional, tenemos que verlas y ser sensibles con ellas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la familia. El hilo conductor va a ser la familia. Cierto es que cada uno pues, barre para su casa y nosotros vamos a llevarnos este hilo conductor hacia la familia acogedora, que al fin y al cabo es a quien representamos. Hoy vamos a tener a diferentes actores del ámbito de la intervención y la defensa de los menores tutelados. Vamos a tener a representantes de diferentes entidades y asociaciones de acogimiento familiar, representantes de Gaia, de Zarpar, de Xiquets, de ABAF. También tenemos a una compañera de la Consellería, que ha venido también a hablarnos un poco de cuál es su labor, su trabajo con estos menores que bueno, pues se encuentran en una situación crítica, sobre todo en el momento de ser declarados en desamparo y empezar el trabajo con sus familias acogedoras. Y además, bueno, pues también estamos algunos compañeros de aquí de la Universidad de Alicante, profesores que de una manera o de otra hemos tenido relación y vínculo con esta población sensible y frágil que hay que tratar y ver cómo hay que verlos, como niños que buscan tener oportunidades y que a veces no las tienen todas. La idea no es una sesión técnica, ni mucho menos. Va a ser dinámica, vamos a intentar que sea divertida, sensible y, sobre todo, nuestro objetivo es trasladaros una serie de herramientas que nos puedan permitir, además de sensibilizarnos, que nos puedan permitir trabajar en un futuro no con los menores que están en acogimiento, con los menores que están tutelados, sino con todos aquellos que rodean a estos niños y a estas niñas y a estos adolescentes que no tienen esa mirada sensible. Pensad que, aunque aquí somos muchos los que vamos a hablar hoy, realmente no podemos llegar a todos, pero entre vosotras va a haber futuras trabajadoras sociales, futuras maestras, muy probablemente otras profesiones en las que vais a intervenir no solamente con los niños que están dentro del sistema de protección, sino con todos aquellos que les rodean. Y al final, esto es un trabajo de pico pala, es poco a poco. Hay que llegar haciendo pequeñas acciones. La estrategia que vamos a seguir para presentar los contenidos hoy va a ser a través de la lectura de cuentos y la presentación de anécdotas, de situaciones que evidentemente, como podréis percibir, pues tienen tintes de realidad, ¿vale? Estos cuentos luego los vamos a dejar para consulta para quien quiera coger las referencias, porque pueden ser herramientas sencillas de utilizar por cualquier profesional, no requiere una formación específica previa y que se podrían convertir en una buena herramienta para transmitir esta mirada sensible a otras personas que a lo mejor no tienen una relación tan directa como la tendréis vosotras el día de mañana como profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial. Bien, en un principio, por mí la presentación está hecha y si queréis iniciamos la sesión. Uy, perdonad. Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros la asistencia y, de hecho, me hace muy feliz ver alumnos y alumnas a los que he podido dar clase, a compañeros del departamento, a compañeros de la entidad de seguimiento del acogimiento, a familias, técnicos. La verdad que espacio más bonito. Para seguir presentarme, ¿vale? Mi nombre es Jorge Eliz, algunos ya me conocéis. Soy coordinador de punto de encuentro familiar de Alicante, vinculado al sistema de protección, dentro del sistema de servicios públicos, dentro del sistema de servicios sociales público, dependiente de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y gestionado por Fundación Diagrama. Y además soy profesor asociado de aquí de la Universidad de Alicante, del Departamento de Psicología Evolutiva, desde el año de 2011. ¿Vale?
Deciros que en mi trayectoria profesional, que es alrededor de 20 años, siempre he trabajado en el entorno de la infancia en situación de riesgo, ¿vale? Tanto sea con chavales que han estado en situación en conflicto con la ley, como aquellos niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema de protección, ¿vale? En esta experiencia de años, claro, he tenido la oportunidad de bucear en historias de vida que, como podéis comprender, son complejas, ¿vale? Pero sí que es cierto que en esas historias de vida lo que ves es un elemento común y que tiene mucho peso y que no deja de ser otro que la familia, ¿no? Donde un niño se desarrolla y donde un niño tiene la fortuna o la poca fortuna de caer, porque ya sabéis que en un principio las familias no se eligen, y digo en un principio, porque después veremos que, bueno, la vida da oportunidades y deja a veces, ¿no?, buscar soluciones y elegir alternativas. Bien. Pues lo que he visto es eso, ¿no?, que hay un elemento común que es el peso que tiene la familia en el desarrollo de los niños. El otro día pensando, ¿no?, en cómo introducir esta sesión y hablar de la familia, dije, bueno, ¿cómo podemos definir la familia, ¿no? Y definir la familia es algo complejo. Entonces lo que decidí fue hacer una pequeña investigación con una muestra muy limitada, es decir, el valor empírico de esta investigación es nulo, pero es cierto que, bueno, esta muestra cercana me dio ciertas ideas de qué es la familia, ¿no? Entonces, y voy a usar este papel para trasladar las respuestas que me dieron, ¿vale? Yo le pregunté, al primero que le pregunté fue a un niño de 11 años, que curiosamente estaba paseando por mi casa, pero más que nada porque es mi hijo, y le pregunté, Martín, ¿la familia qué es para ti? Y me decía, la familia para mí es quien te cuida, se alegra por ti, hacemos cosas juntos, también te regaña a veces, y también a veces te regaña y sin razón. Mi hijo, desde el punto de vista que tiene un sistema, o sea, un sentido de la justicia muy, muy amplio y sobre todo de las injusticias, ¿vale? Y que además te lleva a todos lados. Juega al fútbol todos los fines de semana a lo largo y ancho de la provincia de Alicante, entonces parte de mi función como padre es ser taxista, ¿vale? Una compañera que le preguntaba qué era la familia me decía, la familia son las personas con las que compartir y celebrar tus éxitos y que te sostienen en tus fracasos. Pensé, ole, ¿no? Qué frase tan potente, qué frase tan bonita, qué frase para editarla y ponerla en el reverso de un sobre de azúcar. La familia es aquella que echas de menos mucho cuando vives lejos. Este amigo vive en Budapest. Pero que echas de más conforme avanza la cena de Nochebuena, me decía. Bueno, sus razones tiene. La familia, me decía un amigo que, bueno, tiene un estilo de vida así un poco caótico. La familia, ¿a cuál te refieres? ¿A la familia o a la familia política? Como buen psicólogo le dije, a lo que tú consideres familia. La familia es amor y buen rollo, a excepción de mis cuñados, que son muy cuñados, me decía. Por último, una íntima amiga me decía, la familia es seguridad, es apoyo, es compartir y muchas preocupaciones. También. Dentro de estas definiciones lo que podemos ver al final que el concepto de familia tiene también un componente en cierto modo subjetivo porque depende de las experiencias de cada uno y de las historias de vida que a cada uno le ha tocado vivir, ¿no? Pero al margen de este componente subjetivo, no cabe duda que también hay un componente social o una definición social de qué es la familia, ¿no? Es cierto que este componente, esta definición, esta conceptualización social está en continua reconstrucción. ¿Por qué? No tanto para poner nuevas acepciones a este concepto, sino para reconocer realidades sociales y culturales que se están dando. Y que, por cierto, hay en ciertos entornos sociales que hay muchas resistencias a asumir estas realidades, ¿no? No hay más que pensar que hasta el año 81 una pareja no podía decidir
dejar de convivir o no podía formalizar el divorcio. Estamos hablando del año 81. Pero es que si nos vamos al año 2005, ¿vale? Hasta el año 2005 no se permitía que unas dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio y configurarse como familia con sus plenos derechos. 2005. ¿Vale? Al margen de todas estas definiciones sociales, este carácter subjetivo, es verdad que las familias se pueden también caracterizar o nombrar teniendo en cuenta diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, el criterio de la estructura, y hablamos la familia nuclear, ¿no? La familia nuclear ya sabemos que suele ser la familia formada por una pareja generalmente heterosexual, que tiene un hijo, es como la parte de la familia más tradicional, ¿no? La familia monoparental, solo hay un miembro de la familia que cuida de su hijo o de su hija. Las familias homoparentales, la familia extensa. También podemos catalogar las familias desde sus dinámicas, desde sus relaciones, de cómo interaccionan entre sus miembros. Por ejemplo, podemos hablar de familias aglutinadas donde son familias muy unidas, donde no hay una diferenciación clara de roles, ¿no? No sé si alguno habrá visto la película Mi gran boda griega. ¿La habéis visto? Si no la habéis visto, la recomiendo. Es una comedia muy ligerita, pero que es fenomenal para ver esto de las familias aglutinadas, ¿vale? También están las familias desligadas, donde no hay tantas relaciones entre los miembros, ¿no? Bueno, familias caóticas, en fin, diferentes tipologías de familias dependiendo de cómo se relacionan entre sí. Pero lo que sí que hay un elemento común al margen de este tipo de clasificaciones y que es donde yo quería dar especial peso, o que caiga por lo menos el peso de esta intervención, es en las funciones de la familia. ¿Vale? Porque para mí lo primordial. Al final, las familias las pueden configurar quien sea. Es que ahí ya sabéis que las familias al final van mucho más allá de los lazos de sangre e incluso, antes estaba diciendo, hay personas que por lo que sea, con sus familias de origen o familias biológicas, la cosa no cuaja y han buscado familias fuera de ese entorno, ¿vale? Y no tiene por qué ser en familias de acogida, me refiero también en otras relaciones que al principio pueden ser más informales, pero después generar una estructura de amor, de protección, como vamos a ver ahora que son las funciones de la familia. Porque al final, las familias, ¿qué funciones tienen? Pues las familias, para empezar, tienen esa función de protección y de cuidado y de atención a las necesidades básicas. Y máxime cuando estamos hablando del cuidado de niños. Las familias tienen que garantizar, pues eso, que un niño pueda alimentarse, que un niño pueda vestirse para evitar el frío, que tenga un hogar donde cobijarse. Las familias además son fuente de afecto, ¿vale? En las familias recibimos cariño y damos cariño y vamos configurando todo lo que es nuestro sistema afectivo relacional. Las familias además es nuestra fuente de socialización primaria, ¿vale? En las familias se nos transmiten los valores, las creencias, las normas de la sociedad. La familia tiene un componente también educativo donde se nos enseñan pues, los hábitos sociales, habilidades sociales para desenvolvernos en el entorno de la manera más adecuada posible, donde se ponen límites, ¿vale? Donde se refuerza. Todo eso es educación y es aprendizaje. Las familias tienen muchas más funciones, entre ellas también la función instrumental, esta que decía antes de ser taxista de tus hijos, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con familias que no pueden, que no saben, o dramáticamente muchas veces que no quieren ejercer sus funciones como familia, ¿no? Imaginaros, cuando tenemos a niños y a niñas que nacen en entornos donde no tienen esas necesidades básicas cubiertas, donde en invierno pasan frío, donde no se pueden alimentar, donde no se les lleva al médico a llevar un correcto seguimiento. Familias donde
no hay una respuesta ante los llantos de un bebé o ante su sonrisa. Familias donde en lugar de dar amor y protección se agrede. ¿Qué podemos esperar de niños que sus primeras experiencias o las personas más cercanas que tienen son unas experiencias adversas? ¿Qué expectativas va a tener este niño de los demás, del resto de la sociedad? Pues por lo menos va a ser receloso o recelosa. Al final, estos niños que están en esta situación, ¿qué requieren? Pues si las circunstancias lo permiten, ¿vale?, pues trabajar con sus familias para que este niño siga en ese entorno familiar y estas familias puedan corregir estas faltas o estas disfuncionalidades que puedan tener. Obviamente, todo va a depender del nivel de disfuncionalidad que tengan. No es lo mismo que una familia, pues por lo que sea, no esté llevando a su niño al colegio todas las veces que debería o al médico, que eso se puede trabajar porque a lo mejor hay otras cosas, hay amor, hay otra protección, ¿vale?, que familias que son altamente disfuncionales y que realmente están poniendo en serio peligro, ya puede ser de manera inmediata, al niño o en su potencial de desarrollo. En esas circunstancias, lo primero, ¿vale?, es proteger al niño. Y la mejor manera a veces de proteger al niño es alejarlo de su familia biológica o de origen. Y es aquí donde entran en juego dos tipos de familia que antes no he nombrado, de hecho adrede para nombrarlas ahora, que son fundamentales, ¿vale?, que son las familias adoptivas por un lado y las familias de acogida por otro. ¿Vale? Si bien comparten muchas cosas, es cierto que también les difieren otras, como ahora también nos podrá explicar Rubén, que hablará después de mí. Lo que les une, ¿vale?, es que son familias que, al fin y al cabo, de una manera voluntaria y honesta, abren sus espacios de convivencia, abren sus propias familias para dar cabida a un nuevo integrante y dotarle de ¿qué? Pues dotarle de todas estas funciones que su familia de origen o familia biológica no sabe, no puede o no quiere darle. ¿Vale? Y al fin y al cabo, darle un entorno estable, un entorno de amor, un entorno de ser valorado, que es fundamental, y sobre todo, como he dicho antes, estabilidad. ¿Vale? Por eso, ¿no?, qué importantes sois las familias acogedoras, qué importantes sois. Y además, si tenemos en cuenta que muchas veces los niños que llegan a este tipo de familias son niños que están dañados o muy dañados, ¿vale?, y que requieren además de un extra, para poder reparar ese daño y darle ese entorno a veces terapéutico que requieren. ¿Vale? Bueno, no me voy a extender más porque había prometido no hablar más de 5 minutos y no sé los que llevo. Más de 5. Así que bueno, que con esta pequeña introducción de lo que son las familias, el modelo de familias y dejando ya lo que es las familias de acogida ahí en el alero, voy a dar paso a Rubén, compañero de diagrama de fomento del acogimiento, para que os explique un poco esto de las familias de acogida. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vale, pues voy a continuar con lo que Jorge ha estado diciendo. Efectivamente, os está explicando lo que es, en qué se fundamenta una familia y cuál es su función con los niños, niñas y adolescentes, ¿vale? El problema surge cuando estas familias no son capaces de cumplir esas funciones. Como bien ha dicho Jorge, hay que buscar algo, un recurso, para que estos niños no se sientan desprotegidos. Este recurso es el recurso de las familias acogedoras, ¿vale? Las familias acogedoras, antes también se llamaban familias educadoras, ¿vale? Bueno, pues antes voy a diferenciar lo de... Él ha dicho en qué se parecen las familias adoptivas de las acogedoras.
¿Qué es eso? Es cuidar, ¿vale? Lo que pasa es que hay una gran diferencia y eso hay que tenerlo en cuenta cuando alguien se embarca en ser familia acogedora, ¿vale? La familia adoptiva, hay una resolución judicial en la que se rompen los lazos que tiene con su familia biológica. Pasan a ser, se rompen los lazos y pasas a ser integrante de otra familia, con otros apellidos, ¿vale? La familia acogedora, esto no ocurre. Los lazos, siempre que sean buenos para estos niños, niñas, adolescentes, siguen estando, porque el fin de las familias acogedoras es que haya un reintegro en su familia, que este daño que ha hecho que exista una separación se repare y pueda volver a su núcleo familiar, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, toda familia acogedora sabe dónde se embarca, es un gesto súper bonito, altruista, y sabe que la finalidad última es ayudar a ese niño o niña adolescente para que regrese a su núcleo de origen. Nunca es quedárselo. Mucha gente me pregunta, ¿y si me cojo un niño de 3 añitos que esté sanito, me lo puedo quedar para siempre? No, este no es tu recurso, ¿vale? Que sepáis que siempre se pretende el retorno. Bueno, pues ya teniendo esto claro, vamos a hablar de las familias acogedoras, recurso destinado a niños, niñas y adolescentes que por distintas circunstancias no puede estar en su núcleo de origen. Y dentro de las familias acogedoras hay 2 grandes bloques, ¿vale? Como hemos dicho, siempre pretendemos que estos niños, niñas y adolescentes no salgan de su núcleo más cercano, ¿vale? Pretendemos hacerles el menor daño posible. Por tanto, aquí entra un gran papel las familias extensas, que sí que las conocéis todos, abuelos, tíos, sobrinos, familias allegadas, el típico maestro de escuela que lo conoce toda la vida. Lo que se pretende es que estos niños, cuanto menos se interfiera en su crianza, mejor, ¿vale? De hecho, la mayoría de los niños que están en acogida están en familia extensa. El problema radica cuando no hay familia extensa o se ha demostrado que es contraproducente para el desarrollo de estos niños. ¿Qué hacemos? Los llevamos a una residencia. Tenemos las residencias llenas de niños, niñas y adolescentes. Se pretende que no, ¿vale? De hecho, estamos faltas de familias porque los centros están llenos y, desgraciadamente, pues hay que hacer eso. Entonces, os voy a explicar ahora un poquito lo que son los tipos de familia que hay. Dependiendo de la temporalidad que vayamos a tener estos niños en nuestros domicilios o de las características de los niños, pues hay distintos tipos de familia. Tenemos que tener claro que siempre vamos a velar por el interés del niño, ¿vale? Vamos a adaptar la familia a estos niños, niñas o adolescentes, no al revés. Yo quiero acoger, pero quiero un niño de estas características. No, es al revés. La familia tiene que tener las características para adaptarse a estos niños, ¿de acuerdo? Entonces, vale, pues el primer tipo de familia es la familia de urgencia, familia acogedora de urgencia, que, como muy bien supongo que dice la palabra, pues es algo que explota y hay que sacar a ese niño de donde está. Destinado a niños menores de 6 años, de 0 a 6 años. Sabéis que ahí el apego es fundamental, se desarrolla el apego en esta etapa. Y nos interesa tener niños que estén en familia, no en centros, no en residencias, ¿vale? Es un momento en el que estos niños y niñas se están formando el apego, y tenemos que valorar, los técnicos de consellería, la administración pública, tiene que valorar el mejor recurso para estos niños, porque no sabemos si existe una familia biológica cercana, un abuelo de... A ver, caso, típica adolescente que da luz en un hospital y no quiere a su hijo. ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Vale? Ese niño enseguida pues tiene que salir de ahí e ir a una familia de urgencia, ¿vale? Son familias de atención inmediata. Estas familias pues son los ojos de consellería, son los que se tratan de ver cómo está el niño e informar, ¿vale? Tiempo que podemos estar este niño en nuestros domicilios, en nuestras casas, un máximo de 6 meses, ¿vale? Es el periodo que se da consellería para ver
el recurso más estable para este niño, o un retorno, o porque ha aparecido familia extensa que puede ser capaz de hacerlo, o pasa a adopciones, porque si no hay nada, pues a lo mejor este niño pasa a adopciones. La cuestión es que busque un recurso estable para estos niños. ¿De acuerdo? Durante estos 6 meses, ya os he dicho, tienen que estar, pues, daros cuenta que hoy os llama Servicios Sociales, les dice, mira, tenemos un bebé de 3 días que acaba de nacer y necesitamos que vaya a tu casa. ¿Vale? O sea, son familias que necesitan una atención y una dedicación brutal, total. 7, 24, 365 días. O sea, tenéis que estar constantemente ahí para todo. Una gran responsabilidad, ¿vale? Un gran sacrificio, pero también es un trabajo súper satisfactorio. ¿Qué pasa a los 6 meses? Pues si no hay cambios, pues este niño o niña pues pasará a otro recurso, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que los de urgencia son 6 meses, ¿de acuerdo? Niños de 0 a 6 años. También puede ser un caso de violencia doméstica y que hay que sacar a ese niño porque hay maltrato. ¿Ok? Vale, luego tenemos los acogimientos temporales. Los acogimientos temporales, esto ya tiene una duración máxima de 2 años, se puede prorrogar 1 año más, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos que tiene una duración máxima de 2 años, en el que, como muy bien ha dicho Jorge, como hemos dicho, siempre se trata que estos niños regresen con su familia. Y depende del daño que hayan sufrido estas familias y el daño que le hayan causado a sus hijos o hijas, ¿vale? Pues se hace una serie de trabajos. Si desde los servicios sociales de los equipos base se trabaja con la familia biológica y se ve que hay posibilidad de retorno, pues efectivamente se queda en temporal. A veces no llega a los 2 años y hay posibilidad de retorno y reincorporación de estos niños a su familia, ¿de acuerdo? Durante este tiempo, los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho, porque os he dicho que no se rompen los lazos de sangre siguen estando y los vínculos siguen estando. Estos niños, siempre que sea beneficioso para ellos, tienen el derecho a ver a su familia biológica. ¿Dónde? Pues en el punto de encuentro, de mutuo acuerdo, bueno, donde sea tiene la posibilidad de tener un contacto con su familia biológica porque nos interesa que haya un retorno. O sea, tenemos que tener muy claro que si nosotros somos familia acogedora, tenemos que facilitar esos contactos. ¿De acuerdo? Que pasa este tiempo, los 2 años, y se está haciendo un buen trabajo con la familia de origen. Pues bueno, se puede prorrogar 1 año más porque se está haciendo un buen trabajo. Que vemos que el trabajo que se está haciendo es infructuoso, no vale para nada, la familia pasa totalmente, pues a lo mejor no llegamos a los 2 años y cambiamos la medida de protección a una más estable. ¿Vale? Pasaríamos al acogimiento permanente. Diferencia entre el temporal y el permanente básicamente es la temporalidad que vamos a tener a los nanos. Como dice la palabra, es algo más estable para los niños, en el que el niño no va a estar danzando de familia en familia. Pues si cae en nuestra casa, pues sabemos que hasta que esa solución cambie va a estar con nosotros. O sea, al final sigue teniendo los mismos derechos de ir a los puntos de encuentro, de ver a su familia biológica. O sea, es exactamente igual, lo que pasa es que es, pues eso, más estable. No hay necesidad de que administrativamente haya más cambios. No os lo he dicho, lo digo ahora, como sabéis, todo niño que está en acogida está tutelado por Consellería, ¿vale? Y la guarda la tenemos en este caso la familia acogedora. La diferencia, y claro, como la tutela, los papás, es Consellería, cualquier cosa que vayamos a hacer con estos niños o niñas, hay que comunicarla a Consellería. ¿Vale? Pues aquí ponerle gafas, nos vamos de viaje, lo que sea, hay que comunicarlo. La diferencia con el permanente es que te da una estabilidad. No hace falta, aunque lo tengas que comunicar, no lo tienes que comunicar tan constantemente, ¿de acuerdo? Es básicamente la única diferencia, porque al final el recurso, eso, más estabilidad en el tiempo, pero bueno, que al final está con vosotros.
Básicamente estos serían los 3 pilares que hay en cuanto a tiempo. Luego hay otros, pues dependiendo de las características de los niños, está la familia acogedora. Ay, me saca la boca. No, tranquila. La especializada, ¿vale? La especializada está destinada a aquellos niños y adolescentes que necesitan tienen unas características especiales. Ay, gracias. Tienen unas características especiales. Espera, perdonad. Trastornos graves de conducta, distintas deficiencias visual, auditiva, algo realmente grave. Y luego realmente, pues, grupos de hermanos, si nos metemos en, como sabéis, se trata de que las familias, cuantos menos las separemos, mejor. Si hay 3 hermanos, pues, jolines, bastante tenemos con separar de su familia biológica para encima separarse entre ellos. Pues hay causas muy específicas, pues que eso también sería algo, algo a tener en cuenta. O una chica adolescente que se ha quedado embarazada o tiene otra criatura, ¿vale? Por eso este tipo de acogimiento. Aquí lo único que se pide es que también las familias acogedoras tengan una cierta especialización, tanto formativa, ¿vale?, como a la hora de trabajar con ellos, porque necesitan una dedicación bastante especial. Lo demás es exactamente igual. Tenemos la obligación y la necesidad de brindarlos a los niños y niñas y adolescentes el contacto con su familia biológica. ¿De acuerdo? Y luego hay otro tipo de acogimiento. Este es un acogimiento, se llama guarda de fines de semana y vacaciones. Este va destinado sobre todo a los niños y adolescentes que están en residencias socioeducativas, tienen muy claro cuál es su estatus, dónde están, y es darles un aire nuevo. Llega el fin de semana o vacaciones y es sacarles de los centros, para que pues vean eso, pues tan sencillo como ir al cine, tomarse una paella o ir a ver un partido de fútbol. Tengan un ocio distinto, ¿de acuerdo? Estos serían básicamente los tipos de familia que hay. Pero siempre, y esto lo tenemos que tener en cuenta, el fin último del acogimiento familiar es el retorno a sus familias de origen, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. ¿Alguna pregunta o lo dejamos para el final? Vale, pues damos paso a... Las pilas del pasador siempre se gastan el día que se en un sitio completo. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de la sesión de trabajo, del workshop, en el que vamos a ir presentando diferentes cuentos mediante los cuales trabajar aspectos relacionados con la sensibilización hacia el acogimiento familiar, y vamos a ir contando diferentes anécdotas que encajarían en estas historias o en estos cuentos. Alicia nos va a acompañar en la presentación de los cuentos. Bueno, el primer cuento que hemos elegido es el de Familias de la A a la Z. Es un cuento que en cada una de las páginas viene una ilustración muy chula que va acompañada digamos, de la descripción de un tipo de familia. Hay familias para todos los gustos, hay un montón de descripciones, y con este cuento pues eso se pueden trabajar pues ya solamente las formas que tenemos de relacionarnos y cada una de nuestras familias con qué adjetivo podría definirse. Y no solo con una de ellas, sino que podemos ser familias acogedoras y familias creativas a la vez, ¿vale? Es por dar esa visibilidad a un montón de adjetivos que pueden tener las familias. Ahora hemos elegido un trocito de texto de cada uno de los cuentos y luego Inasi sigue contando su experiencia familiar. Muy bien, el primer cuento, Familias, vamos pa'lante. A lo largo de su existencia, todas las familias tienen que enfrentarse a los problemas propios de la vida y todas intentan superarlos de la mejor manera que pueden, pero nunca tan efectivamente como las familias vamos pa'lante, que parecen diseñadas específicamente para superar todo tipo de problemas. Cuando un miembro de una familia vamos pa'lante se enfrenta a un obstáculo que parece insalvable, el resto de su manada se pone en guardia, hace piña y desarrolla las habilidades necesarias para alcanzar un objetivo común: pasar juntos esta situación que les ha puesto al límite y salir victoriosos de este atolladero. Su lema vital es ocuparse en vez de preocuparse. Es decir, no lamentarse por lo que pueda suceder mañana, sino intentar controlar lo que pueden hacer hoy para, como solo ellos saben hacer, venirse arriba.
Es importante vivir disfrutando de las pequeñas cosas que realmente valen la pena. Valorar lo cotidiano, sencillo, y celebrar que hoy vuelva a amanecer. Bueno, pues la primera familia que vamos a presentar, o la primera experiencia familiar que vamos a presentar, es la experiencia de una familia acogedora, que era una familia acogedora temporal, como nos ha estado explicando Rubén. Son familias que tienen una labor muy concreta, donde se trabaja por el retorno del niño en el plazo máximo de 2 años a el entorno de su familia biológica. Bueno, esta familia temporal era el primer acogimiento que hacían, con mucha ilusión. Llevaban más de 1 año y medio, 2 años, pensándolo, planificándolo, valorando si tenían o no tenían las competencias para hacer esa labor, ese trabajo. Tenían hijos. Por lo tanto, los hijos son miembros también de esa familia, miembros de esa familia que tienen derecho a voto y derecho a ser oídos, ¿no? Con esos niños se conversó mucho, se habló, se imaginaron desenlaces diferentes y finalmente, bueno, pues todos llegaron a un consenso y decidieron ser familia acogedora temporal. En el proceso del acogimiento, bueno, se ofrecen a acoger niños de entre 3 y 6 años, son nenes que tienen muchas necesidades y que, bueno, eran niños más pequeños que los niños que ya habían en casa. Y entonces esos otros niños lo veían como que iban a ser sus hermanos mayores, ¿no? Y a los adultos, a los padres, pues también les parecía eso una buena idea. Sorpresa, llega un bebé de 4 meses. Ni de 3, ni de 4, ni de 6 años, de 4 meses. Bueno, no pasa nada. Familias vamos para adelante, se adaptan a las circunstancias. 4 meses. 4 meses, pues muy probablemente un acogimiento de unos 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses. Se resuelven todos los problemas de la familia biológica que ahora mismo pues estaban en proceso. Y una vez resueltos, ese bebé vuelve a su casa, que es el objetivo. El bebé llega, se acopla, se establecen vínculos, pasan 2 meses, 3, 4, 6. El bebé está en una etapa muy sensible en la que necesita vincularse a alguien. Si hay una persona, se vinculará a una persona. Si hay una piedra, se vinculará a una piedra, porque están en una etapa altamente sensibles al vínculo de apego. Pasan 12 meses y 8 más. Y de repente, pues llega la noticia. El bebé tiene que volver, que ya es un niño mayor, bueno, un niño mayor, es un niño de 2 años, una niña de 2 años, tiene que volver con su familia biológica. Ahí es donde la familia vamos adelante, tiene que activarse. Uno de sus miembros necesita apoyo incondicional. ¿Cómo se le da ese apoyo incondicional? Todavía me emociono, ¿vale? La voz me tiembla y no por hablar en público que estoy acostumbrado, ¿vale? Esa familia vamos para adelante tiene que implicarse a tope con ese miembro y tienen que darle la sensación, la imagen, la idea de que lo que están haciendo es lo correcto, porque esa persona se tiene que ir y tiene que ir sabiendo que lo que deja atrás le ha dado su beneplácito, que están satisfechos, contentos con este periodo de convivencia, que a lo mejor el futuro no les depara una convivencia tal como la que han conocido hasta ahora, pero aún así lo que viene va a ser mejor. ¿Se llora? Se llora. ¿Se sufre? Se sufre. ¿Se te desgarra el corazón? Se te desgarra el corazón. Por supuesto que se te desgarra. Pero a ese miembro de la familia se le apoya de forma incondicional, porque somos una familia, vamos para adelante. Durante 4 meses se trabajó el acogimiento, el acoplamiento de ese niño con su nueva familia. ¿Por qué? Porque si no se acopla bien, ese niño, cuando se encuentre solo y desangelado en ese entorno que es su familia biológica, pero al fin y al cabo son unos desconocidos, pues se va a romper por dentro. Durante 4 meses se hizo esa aproximación. Rocío, no llores, que si no me emociono. Se hizo esa aproximación. Ese niño se fue con una sonrisa en la boca, porque se iba con gente que conocía, con gente que le habían conseguido transmitir seguridad. Ese niño no sufrió. Se le protegió, porque detrás había una familia, vamos para adelante. Por circunstancias de la vida, el acogimiento de familia extensa no funciona. Hay cosas que hacen que, bueno, aunque esté muy estudiado y muy preparado, pues a veces las cosas no salen como uno espera. Y ese niño tiene que volver. Uy, lo siento. Cuando vuelve, ¿qué se encuentra? Una familia, vamos para adelante. Fundamental. Bueno, pues yo creo que con esto queda clara la idea.
A continuación, creo que ahora a ver cómo seguimos, ¿no? hemos empezado un poco fuerte. Bueno, la siguiente historia, el siguiente cuento, creo que es... ¿Estás en condiciones, Alicia? Sí. Yo subo, te dejo el micrófono y subo a cambiar. Aquí vamos adelante, somos un poco todos, porque si no, a ver cómo seguimos. Vale, para la siguiente experiencia familiar hemos elegido este cuento que se llama Mamá. Vente, ya si me aguantas y abro un poco. Que nos va a contar Aurora su historia. Y en este cuento nos habla de un montón de situaciones en las que las mamás, en este caso, tenemos que seguir protegiendo a nuestros cachorretes de un montón de circunstancias que se nos van a presentar en la vida. Nada, nos va a contar Aurora su experiencia y bueno, pues alguna de las formas en las que ella ha tenido que echar para adelante. Mamá, la protectora más tenaz. Las mamás también son un portento contra los desastres. Ya puede llover granizo, tronar, centellear o desencadenarse un huracán que haga volar todo por los aires. Con la mayor tranquilidad despliegas tu enorme paraguas, construyes con tus brazos un cobijo inquebrantable, te pones a explicar un cuento y aquí no ha pasado nada. Yo os voy a hablar de las visitas. Como ha dicho Rubén, los niños que están en acogimiento tienen derecho a ver a sus familias. Y esta es una realidad que tenemos que tener muy claro todas las familias de acogida. Los niños, niñas y adolescentes a los que acogemos tienen dos familias. La familia de la que vienen, en la que han nacido, en la que han pasado cosas que han hecho que no puedan permanecer allí, y nos tienen a nosotros. Nosotros tenemos que tener muy clara también esa realidad, porque tenemos que respetar sus orígenes, respetar a su familia y respetar esos vínculos que quedan y que existen y que los acompañan siempre. Ay, Rocío, por favor. Nos vas a desmontar a todos. Bueno, ¿cuál es el papel de las familias de acogida en las visitas? Nuestro papel es darle la importancia que tienen, acompañar a estos niños a tener contacto con su realidad. Cuando son pequeñitos es un mantenimiento del vínculo porque la finalidad del acogimiento es el retorno. Entonces tienen que retornar a unas personas con las que han tenido contacto y a las que conocen. Cuando son más mayorcitos y a lo mejor no está tan claro que puedan volver, el vínculo se mantiene primero por los lazos que existen y luego porque tienen que crecer teniendo clara cuál es su realidad. No pueden fantasear, no pueden pensar que no están con su familia porque están trabajando en un barco y no pueden venir. Tienen que saber cuál es su origen y cuál es la circunstancia que ha hecho que no puedan vivir allí, para poder integrarlo en su realidad y poder crecer fortalecidos. En esas visitas hay que intentar también que el tipo de relación que se tuvo cambie, ¿no? Es como crear nuevas formas de relacionarse. Y las visitas también sirven a veces para que miembros de la familia que no pueden hacerse cargo puedan tener contacto con estos peques. A veces son unas abuelas, unos abuelos, unos tíos que no pueden llevárselos a su casa para una convivencia diaria, pero no quieren perder ese vínculo. A veces son hermanos que no están en la misma familia de acogida o en el mismo recurso de protección, pero hay que fomentar y cuidar esos lazos. Y poco más os puedo decir. Si tenéis alguna pregunta o las dejamos para el final. Muchísimas gracias, Aurora.
A lo mejor es algo más que las pilas. Ya lleva muchas horas de vuelo, creo yo. Es esta, ¿no? Vale, perfecto. El siguiente cuento nos lo presenta Alicia. Pues nada, el siguiente cuento que hemos elegido es el de Bienvenido a la familia. Y lo que nos va a ir contando es las diferentes formas, como ya estamos viendo, que tenemos de llegar a nuestras familias. Quizá la más habitual la conocemos todos, pero hay otras muchísimas formas que hoy os estamos intentando hacer llegar algunas y hay muchísimas más. Entonces nos habla eso de las familias reestructuradas, las familias de adopción, las familias de acogida, ¿vale? ¿Cuántas formas tenemos de llegar a nuestra familia? Bienvenido a la familia. Algunos bebés o niños no pueden quedarse siempre con sus padres biológicos. A veces, otra familia cuida de ellos durante un tiempo hasta que sus padres biológicos puedan volver a ocuparse de ellos. Esta otra familia se llama familia de acogida y en ella los niños son muy bien recibidos. Normalmente, los niños pueden ver a su familia biológica mientras están viviendo con la familia de acogida. Una cosa está clara, todos los niños necesitan familias, lo importante es que te feliz con la tuya. Bueno, yo vengo a hablaros un poco del acogimiento en familia extensa. Mi historia trata de una pareja que no conocía para nada el acogimiento familiar, nunca había oído hablar del tema, no sabían nada de nada. Pero bueno, el acogimiento llegó a sus vidas así como un poco por obligación. Ellos conocían la situación de una sobrina y su pareja, que además de ser muy jóvenes, pues llevaban una vida un poco inestable en todos los sentidos. Y además tenían un bebé. Cuando este bebé cumplió 2 años, ellos se separaron, con lo cual se agravó más la situación, porque el bebé pues, empezó a ir de una casa a otra y empezó a llevar la misma vida inestable que llevaban sus padres. Debido a esto, se consideró que lo mejor para ese niño iba a ser separarlo de ese entorno. Y así pasó. Fue a vivir a una familia de urgencia durante unos meses. A los pocos días, desde Servicios Sociales se pusieron en contacto con la familia extensa para buscar una posibilidad de que un familiar se hiciera cargo de él. Bueno, padres no, tíos, hermanos o abuelos. Esta pareja, además de... Bueno, ellos no tenían hijos, no sabían tampoco nada de niños ni tenían experiencia, pero bueno, con tal de recuperar a ese niño, pues se ofrecieron para hacerse cargo de él. Después de unas cuantas entrevistas y visitas al domicilio de servicios sociales, pues al final el niño pudo vivir con ellos. Empezó a pasar el tiempo y la situación de sus padres no cambió para nada, al contrario. Él continuaba teniendo visitas con sus padres biológicos, visitas quincenales, pero al poco tiempo la mamá decidió cortar ese contacto y dejó de acudir a esas visitas. El tiempo fue pasando, el niño fue creciendo. Durante 10 años la situación pues continuó igual. La mamá sin venir y el papá cada 15 días, sin a ellos poner de su parte para poder recuperar a su hijo. Lo único que cambió fue la unión de ese niño con sus tíos, que se hizo mucho más fuerte conforme iba pasando el tiempo, y con su primo que nació después, al que a día de hoy pues llama hermano. Durante todos estos años, la pareja quiso tener más hijos biológicos. No pudo ser, por cuestiones de la naturaleza. Entonces, bueno, pues como ya que ellos no iban a tener más, pues decidieron hacer algo bonito por niños que no pudieran estar con sus familias. Y ya que había sido tan gratificante la experiencia, pues decidieron volver a ofrecerse como familia educadora para niños y bebés que pudieran necesitarlos. A día de hoy están en mitad del proceso, ya tienen hecha la formación, los test y bueno, pues esperando al siguiente paso y a la buena noticia.
Muy bien, a continuación... Nada, me va a hacer pelear. A continuación vamos a trabajar este cuento y Fran va a ser quien nos va a presentar su historia. El siguiente cuento que hemos elegido es el de ¿qué haces con una oportunidad? Cómo tenemos que estar conscientes de que muchas veces en la vida se nos presentan un montón de oportunidades que a veces dejamos pasar por miedo, por no atrevernos, por un montón de circunstancias, y al final las oportunidades las tenemos que aprovechar para que nuestras vidas sean mejores, sigan para adelante y podamos llegar a sitios estupendos. ¿Qué haces con una oportunidad? Me prometí que si alguna vez volví a tener una oportunidad, no me quedaría sin hacer nada. Si llegaba otra oportunidad, no la dejaría escapar. Entonces, un día cualquiera, vi una cosa brillar a lo lejos. ¿Puede que esta sea mi oportunidad? Lo tenía que descubrir. Corrí tanto como pude hacia ella. No sé cómo explicarlo, pero en el momento en que abandoné mis miedos, me llené de emoción. Cuando me acerqué, vi que era una oportunidad enorme. Y entonces, ¿qué haces con una oportunidad? La aprovechas, porque puede ser el principio de algo increíble. Yo ahora os voy a contar una historia de un niño que por circunstancias de la vida no lo tuvo fácil, y este niño tenía un hermano pequeño, con TEA también, y al principio los separaron, fueron a un centro, esos dos niños, y los separaron. Luego pasaron por varios centros hasta que al final, en un último centro, se volvieron a juntar y una familia, es como en el cuento, o sea, viene una familia y tú no desaprovechas esa oportunidad. Y este niño, junto a su hermano, se fueron a una familia que los acogió y vivió muchas cosas, se sintió querido, sintió lo que era tener una familia de verdad, una familia que lo quería, le enseñaba muchas cosas, un aprendizaje de vida que es muy importante, y a lo largo de su estancia hay veces que tenía días malos y también como días buenos. Y al final este niño se fue adaptando hasta que llegó a ser, junto a su hermano, miembro más de esa familia. Y luego este niño fue creciendo, hasta que vio la importancia que era, y siempre, al final, este niño, cuando cumplió la mayoría de edad, fue a vivir con su familia biológica, pero siempre ese niño, esa persona que fue niño, siempre estará agradecido de poder compartir ese momento con esa familia. Y una frase que siempre va a recordar de su madre, que siempre decía, es que todo eso que pasaba y muchas cosas más era acogimiento familiar. Yo me he tenido que alejar un poco porque si no me iba a poner a llorar otra vez. Bueno, el siguiente cuento es Siempre te querré, pequeñín.
Bueno, este cuento, como veis, es otro formato también súper diferente. Es para trabajarlo mucho en aula con niños más pequeños. El mensaje es chulísimo, es la incondicionalidad del amor, la incondicionalidad de las personas que estamos al lado de los más peques. Y bueno, y ahora Irene nos cuenta su historia. Siempre te querré, pequeñín. Soy un zorro pequeño, enfadado y tristón, y nadie me quiere de corazón. Pero Colín, dijo su mamá, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Si fuera un oso pardo, ¿todavía me querrías? Pues claro, seas oso o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. ¿Y si fuese un gusano, todavía me querrías y me mimarías? Pues claro que sí, gusano o no, siempre te querré de corazón. Su madre lo llevó amorosa a ver la noche serena con la luna luminosa y las brillantes estrellas. El cariño, como la luz de los luceros, nunca se acaba. Te aseguro que siempre te querré. Bueno, yo os vengo a hablar de la historia de una chica joven que durante toda su adolescencia y parte de su etapa precoz adulta vivía con su madre biológica y su hermano adolescente también. Y esta madre conoció en circunstancias laborales lo que era el acogimiento familiar. Se interesó por este recurso, se informó bien y habló con sus hijos adolescentes de lo que era el acogimiento familiar y de lo que supondría para ellos y su deseo de ser familia acogida siempre y cuando todos estuviéramos de acuerdo. Esa chica creció durante años, conoció muchos hermanos de acogida, 29 en total, y vivió en una familia sabiendo y entendiendo y nutriéndose de lo que son los lazos entre hermanos de acogida, de lo que supone tener un vínculo, de lo que supone tener un referente, mayor o menor, de lo que es la necesidad que tienen muchos niños sobre niños que han vivido, como han contado mis compañeras, circunstancias adversas, que lo único que necesitan es ser comprendidos, sentirse seguros, sentirse queridos y sobre todo sentirse respetados. Esa chica inició sus estudios de enfermería, acabó la carrera, se especializó en enfermería pediátrica, se independizó y formó un hogar. Se independizó, al principio vivía ella sola, luego vivió con amigas, hasta que un día ese hogar se le quedaba vacío, le faltaba algo de vida a ese hogar. Y hasta que entendió que lo que le faltaba en esa casa, en ese hogar, era lo que ella ha vivido durante muchísimos años, que era los lazos y la sensación de sentir que formas parte de una familia y sobre todo la sensación de tener tanta seguridad, tanto cariño que dar y conocer la realidad de que existen muchos niños que por desgracia no tienen esa oportunidad de vivir en la familia que ha vivido ella. Así que tomó la decisión, ella sola, de igual que fue hermana de acogida y vivió lo que es ser una hermana de acogida y vivir en familia de acogida, quiso ser madre de acogida también. Con lo cual se formó, siguió todo el proceso que supone ser familia de acogida y finalmente acabó el proceso, le dieron la idoneidad y pudo ser mamá de acogida. En ese momento hubo una hermanita, era su hermanita de acogida, lo había sido durante 2 años, que, bueno, tenía algunos problemas de desarrollo. Esta chica se había formado en enfermería pediátrica especializada en neurodesarrollo y digamos que hizo, como ahora lo dicen, un match. Esa niña conocía a su nueva mamá de acogida, tenía unos problemas y unas necesidades que esa mamá podía, por su formación y por su experiencia, podía cubrir y le propusieron hacer un acogimiento permanente. Ese acogimiento ha ido evolucionando, esa niña ha conseguido y se ha desarrollado como muchos médicos no hubieran imaginado nunca. Es una niña muy tenaz, es una niña que es capaz de
de hablar sobre el acogimiento familiar de una forma abierta, es muy consciente de sus circunstancias y su mayor fortaleza. Y esa niña, que se ha creado también en entornos de familias de acogidas, pidió hermanita de acogida también. Entonces, en ese momento ya se había formado, la chica se había casado, había entrado a la familia un papá de acogida y la hermanita pequeña, en este caso ahora era la mayor, pidió ser hermanita de acogida también porque ella sabe y entiende que hay muchos niños que necesitan una oportunidad como la que tuvo ella. Así que a día de hoy, fue hermana de acogida, es madre de acogida. Un chico que se enamoró de una madre de acogida ahora es papá de acogida. Y una niña de acogida ahora ha pedido ser y es hermanita de acogida. Con todo esto os quiero contar que es muy importante para nosotros el vivir el acogimiento familiar, el entenderlo desde dentro, el sentirlo sobre todo, el sentir lo que supone el acogimiento familiar. Y gracias a mi madre, a lo que me ha enseñado que es el acogimiento familiar, a día de hoy, creo que es la mejor decisión que he tomado, el ser madre. Bueno, como podéis ver, hay una sensibilidad especial en torno a este mundo. Bien, a continuación presentamos el familiario. Bueno, este cuento así, tan pequeño, ahora vais a ver la cantidad de familias diferentes que puede hacer. Es un cuento chulo que hace una introducción a modo de cuento y luego lo que tiene es un montón de solapas con un montón de personajes que pueden formar parte de la familia para que se puedan combinar según las diferentes familias de las que estemos hablando. ¿Vale? Y ahora Magnolia nos cuenta su historia y por qué hemos elegido este cuento. ¿Lo aguantas? Vale. Un bicho inteligente y verde atraviesa medio universo y viene a visitar nuestro planeta. Pasea por todas partes y se mete en nuestras casas para averiguar cómo vivimos. Cuando regresa a su lugar de origen, otro bicho le pregunta cómo somos los seres humanos. No hay dos iguales, dice el bicho. Los hay de ojos azules, marrones, verdes y grises, de piel más clara y más oscura, con cabello rizado o liso, rojo o castaño. De vez en cuando, eso sí, aparecen dos gemelos idénticos. ¿Y dónde viven? ¿Todos juntos? No, viven en grupos pequeños y le llaman familias. ¿Y cuántas familias diferentes hay? Muchas, miles. En realidad, no hay dos que sean iguales. Dadme ejemplos para que lo entienda mejor. Mira, te he traído este libro para que lo entiendas bien. Puedes hacer 83.521 combinaciones y cada combinación es única. Y seguro que hay más familias diferentes. Por eso, al final, hay unas hojas para crear nuevos personajes. Pues yo voy a leeros el cuento de Magnolia en una experiencia de su vida. Magnolia es familia de acogida desde hace 25 años, junto a su marido y sus dos hijas, que en aquellos momentos tenían 5 y 7 años. Empezaron con la modalidad de temporal, porque en el recurso de acogimiento de urgencia todavía no se había implantado. Tras 2 años acogiendo, les ofrecieron ser familia de urgencia. Lo tuvieron porque cumplían el perfil y ahí comenzó su trayectoria. Hasta hace 2 años que el acogimiento de urgencia lo tuvieron que dejar por circunstancias familiares. Durante estos años acogieron en permanente a 2 hermanos que actualmente siguen conviviendo con ellos. Tienen 18 y 14 años y llegaron a su casa cuando tenían 4 años y 2 meses respectivamente. En estos 23 años han pasado por su casa 56 menores. Han sido muchas experiencias diferentes, pero hoy se va a contar una de ellas. Fue un acogimiento de urgencia que hicieron en el año 2002. Se trataba de 2 hermanos, uno de 2 años y otro de 4 meses. Estuvieron en su casa durante 8 meses y en este tiempo
tuvieron visitas con su madre biológica. Lo curioso de este caso es que la madre quería que Magnolia estuviese en las visitas compartiendo este tiempo con ella y los niños. Se generó un buen vínculo, una confianza, un apoyo, y la madre verbalizaba a Magnolia que se sentía muy a gusto hablando con ella. Empezó el verano y acordaron plantearle a la consellería que las visitas fuesen en casa de Magnolia. Las autorizaron y estuvieron haciéndolas así como una frecuencia semanal. A los 8 meses, los niños volvieron con la madre porque su situación se reguló y el acogimiento cesó. Y seguimos. Cuando estaban preparando la reincorporación familiar, la madre y Magnolia decidieron estar un tiempo sin verse para que los niños, sobre todo el pequeño, vinculara con ella. La sorpresa fue cuando a las 3 semanas de que los niños se marchasen con la mamá, ésta llamó a Magnolia para pedirle por favor que se los llevara unos días a su casa para que ella pudiera descansar, porque se sentía desbordada con el trabajo y los niños. La primera vez que fueron a por ellos, cuando abrieron la puerta, el pequeño les recibió con las lágrimas en los ojos, haciendo gestos para coger la chaqueta e irme con ellos a la calle. Como eran pequeños y no iban al colegio, estuvieron pasando temporadas en casa de Magnolia con bastante frecuencia, durante 2 años. Cuando llegó la edad de escolarizarlos, ya no era tan frecuente, salvo en periodos vacacionales. Es cierto que el que estaba más vinculado a la familia de acogida era el pequeño. El mayor quería estar con su madre. Aún así, había veces que eran los 2 hermanos los que iban a casa de Magnolia y otros solo el menor de los hermanos, que era quien más lo deseaba. En ese periodo, hasta los 12 años del más pequeño, a la familia de Magnolia les hacía mucha ilusión que el chiquitín quisiera pasar tiempo con ellos. Por ejemplo, se iban de vacaciones con él, les encantaba compartir actividades y en los momentos que no tenían ningún acogimiento de urgencia, iban a buscarle. Era un niño muy querido por toda la familia. A la edad de 12 años, cuando fue a pasar esas Navidades a casa de Magnolia, el niño le planteó que se quería ir a vivir con ellos, pero no sabía cómo decírselo a su madre. Se les ocurrió la gran idea de orientar la propuesta con la excusa de los estudios. La primera vez que se lo dijo a su madre, ella puso el grito en el cielo. Llamó a Magnolia para decirle si eso era normal. Magnolia le dijo que es habitual que los niños salgan de las casas por los estudios, aunque normalmente es cuando son más mayores. Pero él lo estaba pidiendo con 12 años. La madre se resiste ante la idea, pero cuando está acabando el curso, es ella quien le pregunta si la propuesta seguía en pie. Y Magnolia le dice que sí, que estaría encantados de volverlo a acoger en su casa. El niño se fue a vivir con ellos, lo matricularon en el instituto, pero los estudios nunca han sido su fuerte y a los 16 años dejó de estudiar. Estuvo haciendo algún trabajo en el club de pádel que tenía la hija de Magnolia y además colaboraba en la casa con los niños y niñas que tenía la familia en casa. Era muy cariñoso y atento con ellos y ellas. Les daba el biberón a los bebés, les dormía y les entretenía con juguetes. Era muy tierno y no le gustaba que lloraran. Cuando cumplió los 18, se fue a trabajar a la empresa del marido de Magnolia. Fue un gran acontecimiento para él. Por fin podía hacer algo que le gustaba y le hacía sentir bien. Hace un año le tuvieron que despedir por recortes de personal. La adolescencia ha sido una etapa muy difícil porque es un niño muy dañado. Ha costado mucho la convivencia y la relación con él, siendo muy importante la paciencia, la perseverancia y la permanencia de Magnolia y su familia ante esta situación. Ahora tiene 21 años, sigue viviendo en casa de Magnolia, aunque la relación con ellos no es la mejor. Magnolia vive con la esperanza de que las aguas vuelvan a su cauce. Actualmente el chico tiene posibilidades de irse con su familia biológica, pero a pesar de que no está atravesando su mejor momento con la familia de acogida, sigue queriendo vivir con ellos. Durante todos estos años, él iba a visitar a su familia en los periodos vacacionales.
La relación entre su madre y Magnolia siempre ha sido muy buena. Ella cree que se mantiene tantos años por el respeto mutuo que se tienen y porque cada una ha sabido el papel que desempeñaba en la vida de los niños. Fin. Bueno, ya vamos a ir acabando con las experiencias. El último cuento que hemos elegido para hablar de esta experiencia es el libro de Cuéntame otra vez cómo me esperasteis. Es un libro que trata sobre la adopción y de cómo un niño le cuenta a su mamá que le cuente todo ese principio de cómo llegó a la familia, cómo ellos lo estaban esperando y demás, para validar también en las aulas y con los niños, pues esto, pues lo que hemos hablado en otro cuento, otras formas de llegar a la familia. Una noche, como otras tantas, en el borde de su cama, sin ganas aparentes de dormir, pero con mucho sueño en sus párpados, Lucas murmura mientras se recuesta: «Mamá, cuéntame otra vez cuánto tiempo me esperasteis». Su mamá, con una sonrisa, lo abraza y se deja caer junto a él. «Tu papá y yo te esperamos durante años. El día que fuimos a recogerte fue el día más maravilloso del mundo para nosotros. Habíamos soñado muchas veces contigo y te habíamos esperado 1000 lunas. Sin embargo, para ti todo era inquietante y desconocido. Procuramos ir despacio, respetar tus tiempos y estar atentos a lo que tu cuerpo manifestaba. Y yo solo quería ir con papá, ¿que sí?». Dice: «Sí, yo tardé un poco más en gustarte». Lucas suele dormirse cuando llega este momento. Su mamá le canta y le susurra: «Gracias por existir». Y ahora yo os voy a contar una historia de acogimiento que termina con adopción. Una historia que se sale de lo habitual. Muchas veces cuando los niños suelen llegar a nuestras casas en urgencia, sobre todo, cuando suelen ser adopciones, más o menos se tiene claro. Porque son o niños que vienen de renuncias de sus mamás, o niños que la situación, Consellería ya sabe que es irrecuperable, que no hay nadie alrededor que se pueda hacer cargo y que lo mejor es esa ruptura total. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con una situación en la que la niña de 5 años llegó a casa en un acogimiento temporal, con lo que implican los acogimientos temporales que ya nos han contado, que es que sigue teniendo vinculación con su familia, que los sigue viendo y que se considera que en un momento dado puede llegar a haber un retorno con ellos. El trabajo que hacía esta familia educadora con la niña era potenciar y favorecer toda esa situación, ¿vale? El posible retorno, que esos encuentros, como nos han contado también las compañeras, fueran maravillosas, que siguieran compartiendo momentos estupendos. Hasta que al cabo de unos meses, por circunstancias muy complejas, se tuvo que tomar la determinación desde la Administración de que la niña saldría en adopción. Entonces, claro, nos encontrábamos con una niña de 5 años vinculada con su familia, con esa idea de que ella pensaba que en algún momento iba a volver con ella y, ¿se oye? Sí. Y que de repente íbamos a pasar a otra forma de protegerla, que era desvincularla totalmente de su familia, romper esos lazos, porque, como ya nos han explicado, cuando los niños se van en adopción, forman parte de esa familia con los mismos derechos que los niños biológicos, con sus apellidos, y se rompe toda esta relación con la familia biológica. Con lo cual, tanto la familia de acogida como el cole, como todos los apoyos que tenía esta niña, tuvimos que hacer ahí un SOS de decir: ¿cómo trabajamos ahora esto con una niña de 5 años? Que sabe de dónde viene, que sabe quiénes son sus papás, que van a dejar de ser sus papás porque va a tener otros papás. Fue súper difícil, pero es cierto que todos los que estamos aquí, familias, administración, técnico, todos, profesores, psicólogos, toda la gente que estamos alrededor de estos niños, al final lo que queremos es que ellos sean felices y que hagan su camino de la mejor manera posible. Entonces sí que es cierto que tuvimos un montón de apoyo, el cole se volcó también, porque el mensaje
que empezaba a recibir esta niña de la preparación que estaba teniendo para desvincular de su familia biológica, para empezar a vincular y a entender que se iba a ir con otra familia, que iba a ser su familia, el mensaje tenía que llegarle por todas partes igual. No hubiera servido que la familia de acogida dijera unas cosas, que en el cole siguieran preguntándole por la visita con su mamá, cómo había ido, o que sus amigos no entendieran que... Entonces ahí hubo mucho trabajo de base. En este caso concreto, la familia de adopción tuvo que estar súper bien elegida porque era una familia que la mochila que llevaba esta niña ya no era solo entre comillas, de todos los daños que tenía, una niña herida que por las circunstancias esas llegó a nuestra casa, sino que además se enfrentaban a tener que sustituir a su familia biológica con la que ella tenía relación y ella pensaba que iba a volver. Fue una adaptación muy larga, fue una adaptación muy complicada, en la que todos tuvimos claro que lo íbamos a conseguir y que podía ser. Se le acompañó mucho a ella, el tiempo lo marcó la niña, evidentemente, como siempre lo tienen que marcar los niños, pero en este caso más todavía, porque necesitaba mucho más tiempo para, ya no solo para entender esa situación, sino para aceptar que su vida iba a ser otra totalmente diferente. Y se consiguió, se tardó, pero se consiguió. Se trabajó mucho su historia de vida, el de dónde venía, porque no podemos empezar a trabajar. Tu vida ahora va a ser esta, tienes unos nuevos papás y menos con esa edad. Se tuvo que trabajar muchísimo toda esa historia de vida, de dónde venía ella, por qué cambiaba de familia, qué es lo que había pasado, hasta que ella llegó un momento en que lo aceptó. Y bueno, y a partir de ese momento de la aceptación ya fue un poquito más fácil trabajarlo. Fue una adaptación súper lenta. La familia de adopción estuvo a la altura totalmente y la acompañaron un montón con este cuento. Ellos le hicieron un cuento para ella, también súper chulo, hablándole de lo importante que había sido para ellos estos años de esperarla y que la iban a seguir ayudando a su proceso y a su vida en su futuro, que nunca iban a romper esos lazos. Ella tiene la foto de su familia en su cuarto, de su familia biológica, porque evidentemente que ellos no quieran hablar de esto no significa que en sus cabezas siga estando su historia y su realidad. Y bueno, a día de hoy nosotros seguimos manteniendo mucho contacto con ella. Para ella ha sido importante no romper con todo el pasado, es decir, lo que ha sido inevitable se ha tenido que romper esos lazos, pero la gente que seguíamos en su vida es fundamental que no desaparezcamos todos. Ella no podía vivir otro abandono. Y bueno, y la verdad es que a día de hoy podemos decir que es una niña que está súper bien trabajada, que acepta muy bien su historia, que tendrá evidentemente unos años más complicados, quizá un poco más adelante, en el que todos nos preguntamos por qué sí, por qué no, yo de dónde vengo, de dónde no, pero tiene la suerte de estar muy bien rodeada por una familia que va a saber acompañarla hasta el final. Bien, por último va a hablar Paloma García. Paloma García es compañera de consellería del programa de acogimiento familiar. Ella es trabajadora social y nos va a contar un poco, bueno, esta actividad, además de una actividad de sensibilización, es una actividad también de fomento del acogimiento familiar. Entonces nos va a contar un poco cómo se lleva a cabo el proceso selectivo, la valoración y la formación de las familias educadoras. Buenas. La próxima vez me voy a pedir hablar primera, porque yo no sé si voy a poder hablar. Afortunadamente conozco a toda esta gente, a un grupo que hay ahí que no se ha hablado mucho de él, pero que son los técnicos que acompañan a las familias hacen el seguimiento y el apoyo a las familias educadoras, que sin todo el conjunto de técnicos el trabajo no sería posible. Y por supuesto los técnicos del punto de encuentro, que son también un apoyo fundamental para todo el tema de las visitas. Bueno, intentando situarnos, estamos hablando del sistema de protección, de medidas de protección que se toman para los críos.
Está servicios sociales, que son los que hacen el apoyo a las familias biológicas, y después está acogimiento y adopción. Como hemos dicho, son dos recursos totalmente diferentes. En acogimiento tenemos el acogimiento residencial y el acogimiento familiar. Bueno, una medida de protección es una medida administrativa, no es una medida judicial, donde se hace el desamparo y la guarda se pasa a las familias de las que estamos hablando. Los compromisos de las familias acogedoras, pues como han dicho un poco a lo largo de toda la presentación, es tener en su compañía al niño, alimentarle, velar por él o ella, educarle y respetar sus orígenes y su familia biológica. Eso es totalmente fundamental. Si no hay este respeto a la familia de origen y a la familia biológica, vamos a hacer mucho daño a estos niños que están en el sistema de protección. Otro de los compromisos que deben tomar es pues intentar hacer una formación continua para ir evolucionando y mejorando en la forma de ayudar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa ser familia educadora? Pues es estar dispuestos a atender a un niño, niña o adolescente y a compartir con ellos temporalmente, creo que hay que remarcarlo, su hogar, su vida cotidiana, su tiempo libre, mientras haga falta. Se ha hablado de los tipos de acogimiento, está el acogimiento temporal, el acogimiento de urgencia, el acogimiento permanente. Esto viene dictaminado un poco por lo que dice el Código Civil, pero los tiempos son, cada niño tiene su tiempo, ¿vale? Y aunque el temporal sean 2 años y el permanente pueda llegar hasta la mayoría de edad, pues lo determinará la situación del niño y su familia y el trabajo que se pueda hacer con la familia para que se pueda reincorporar el niño a su familia biológica. Un poco los requisitos que se necesitan para una familia de atención inmediata, que son los que llevan los acogimientos de urgencia, pues son conocimientos básicos en el desarrollo infantil de niños de 0 a 6 años, la aceptación de la temporalidad, porque están entrando y saliendo niños constantemente, como habéis podido escuchar, la capacidad de asumir despedidas frecuentes, que como hemos visto son siempre muy duras, y por supuesto un entorno colaborador con todos los técnicos y con consellería que intervienen en cada caso. Respecto a una familia educadora de temporal o de permanente, pues un poco también la capacidad de colaborar con todos los profesionales, la aceptación de los contactos y las visitas que hemos dicho con las familias de origen, que son súper fundamentales para ayudar a que los niños, niñas y adolescentes tengan un proceso de recuperación, son parte fundamental y muchas veces es la parte más dura para las familias de acogida. Desde luego tienen que tener una motivación de ayuda a una problemática familiar, una capacidad de aceptación de que esa reunificación se puede dar y desde luego desde Consellería siempre lo que se busca, que los niños, niñas y adolescentes puedan volver con sus familias y la aceptación del acogimiento como parte de, por supuesto que todos los miembros de la familia tienen que ser parte de esa decisión. Si hay alguno que no lo va a apoyar, el acogimiento va a fracasar. El proceso un poco de inscripción para ser familia educadora. Hemos hablado de familias extensas antes, digamos que la valoración de las familias extensas se hace por parte de servicios sociales, pero el proceso siempre está en Consellería, ¿vale? Hay siempre una sesión informativa a la que se puede acudir voluntariamente, creo que no hace falta inscripción. Después os pondrán las fechas. Hay que hacer, una vez que se hace esa charla informativa, hay que hacer un ofrecimiento a través del PROP. En ese ofrecimiento hay un cuestionario con una serie de preguntas, se rellena y se envía a Consellería.
Una vez nos llega a nosotros, se convoca a la gente para una formación. La formación son 4 sesiones de 3 horas aproximadamente cada una, donde se habla un poco por supuesto, de lo que es el acogimiento familiar, de las características de las familias, tanto educadoras, las características que tienen que tener, de las características de la familia biológica, para que conozcan un poco de dónde vienen esos niños, y también de las características concretas que tienen los niños que van en acogimiento. Una vez que se ha hecho ese curso, que es obligatorio todas las sesiones para los 2 miembros, si hay 2 miembros en la pareja, se hace una valoración. La valoración consiste en un cuestionario inicial donde se hace una serie de preguntas que se envía. Después hay una visita al domicilio, porque evidentemente tenemos que saber dónde vamos a colocar a esos niños y tenemos que ver el entorno, si es adecuado o no es adecuado, etcétera, etcétera. En esa visita al domicilio se hace una entrevista donde se pasea un poco por la vida de los que se ofrecen y se hace un informe al final psicosocial. Siempre interviene un psicólogo y un trabajador social, es un equipo, y este informe se pasa a la comisión técnica, que es una comisión técnica de protección, quien decide si se le da la idoneidad a la familia o no se le da la idoneidad. Bueno, es un informe de una resolución de aptitud o de no aptitud, ¿vale? Una vez que se tiene esa resolución, en esa resolución se da un número de registro a la familia y ya a partir de ese momento se puede coger el teléfono y llamarles en cualquier momento. Y es cuando se pasa a formar parte de lo que es la bolsa de familias educadoras. Desgraciadamente hace falta muchas familias. Precisamente tengo unas compañeras que están haciendo un curso y los datos que están dando es que en la provincia de Alicante hay unos 1.700 niños en acogimiento residencial, que no son siempre, digamos, no es siempre conveniente para ellos una familia, pero sí que hay muchos de los que están ahí que sí que les haría falta una familia. Lo que más necesitamos, evidentemente, son familias para adolescentes y preadolescentes, familias permanentes para niños, niñas de 8 o 9 años, familias de temporal para niños de 0 a 3, y esto es precisamente porque como no van al colegio, pues necesitan de mucha dedicación, que muchas familias, que los 2 o uno de ellos está trabajando, pues se complica. Y por supuesto, como siempre, familias para niños que tienen algún tipo de enfermedad grave, crónica, algún tipo de discapacidad. O sea que, como veis, hacen falta muchísimas familias. Y nada, yo agradecer, por supuesto, estas jornadas que se están haciendo aquí, o esta sesión que se está haciendo aquí. Y a todas las familias que están hoy aquí, que además las conozco a la mayoría personalmente, he trabajado personalmente sus casos, Fran. Así que, y bueno, por supuesto, como he dicho, todos los técnicos que están por ahí sentados, que sin ellos esto no sería viable. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia de todos y os dejamos un código para que podáis acceder a la información relacionada con las sesiones informativas iniciales que comentaba Paloma, si no es vuestro momento, para que si sabéis a alguien que esté en su momento, pues hagáis difusión lo mejor posible. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos haber fomentado esa sensibilidad hacia el acogimiento familiar. Gracias.